Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al foro Biodiversidad y Espacio Seguro para la Humanidad, Límites y Umbrales en la Amazonía. Este es el cuarto foro de los 14 foros programados por el Foro Nacional Ambiental y sus aliados en la cátedra que hemos llamado Conexión Biodiversidad Camino a la COP16. El tema de la Amazonía es un tema de gran interés, de interés para todos, de interés para el mundo, de, de una discusión que se está dando de qué es lo que está pasando en la Amazonía, por qué estamos llegando a esas crisis, qué es lo que tenemos que hacer para parar o revertir esa crisis y cuál es la importancia que tiene la Amazonía para los Andes, para la región y para el mundo entero. Por eso estamos hoy con tres grandes especialistas, estudiosos de la Amazonía. Vamos a comenzar entonces. eh, Quiero presentarles a un personaje y agradecerle que nos está acompañando. Es el doctor Carlos Nobre. Él es un reconocido científico por sus trabajos sobre la biosfera, la atmósfera y los impactos climático-ecológicos de la deforestación amazónica y el calentamiento global, trabajando especialmente con el riesgo de sabanización de este bioma. El doctor Nobre tiene un PhD en meteorología y ha trabajado durante más de 35 años en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, INPE, de Brasil. Ha sido artífice del establecimiento de varias instituciones de investigación en Brasil, incluido el Centro Brasilero de Predicción del Tiempo y Estudios Climáticos y el Centro de Ciencias del Sistema Terrestre y el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas Tempranas y Desastres Naturales. Actualmente es el científico senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo y está liderando un proyecto que se llama Amazonía 4.0. Podría seguir hablando de él porque es autor de cantidades de artículos, de libros, temas realmente innovadores, pero mejor darle la palabra a él. Pero antes quiero llamar la atención de todos porque el doctor Nobre va a hablar en inglés. Entonces, y hay traducción simultánea. En la parte de abajo de su computador, del Zoom, en la mano derecha, ven un globito donde pueden escoger en qué idioma quieren oírlo, si es en español o si es en inglés. Si no ven el globito, hay tres punticos. Esos tres punticos, que significan más, lo abren y en la parte de abajo está interpretación. Entonces, sin más delación de empezar esta gran conversación que todos estamos esperando, es un gran honor contar con su presencia, doctor Nobre. Muchas gracias por haber aceptado la invitación del Foro Nacional Ambiental y sus aliados para este foro. Entonces, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor. Yo me disculpen que yo no voy a hablar español porque hablo portugués. Voy a hablar en inglés. So, good morning to all. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, efectiva, por recibirnos. Esta es una importante iniciativa que está contribuyendo a todos nosotros para poder hablar acerca de la COP16, qué tan importante va a ser la COP16 para proteger toda la biodiversidad del planeta, particularmente para proteger el Amazonas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del Amazonas que estamos cerca de un punto de quiebre y porque necesitamos urgentemente implementar soluciones basadas en naturaleza. Siguiente diapositiva. Más de 10 millones al año al final de estos meses.
han sido levantados. Nosotros necesitamos un cambio ecológico climático importante en el ecosistema, en el bosque tropical del Amazonas. Entonces, esto es muy importante. 10 de millones de años ha tenido de evolución esta zona. Es la fuerza tropical más grande del planeta y es muy eficiente en el reciclaje de agua. Dentro de la cuenca del Amazonas, cerca del 30% de la precipitación cae en este reciclaje de agua. En los árboles reciclan mucha agua, a veces de 3 a 4,5 litros por metro cuadrado por día, y esta es una evolución de millones de años, en lo que el bosque está muy cerca de cerca del 4% de la energía solar llega al primer piso. Por eso es que es una zona muy húmeda y el fuego no se propaga tanto. Entonces, esa es otra evolución del ribera amazónica. Igualmente, esta evolución permite la mayor biodiversidad del planeta, que se conoce hoy en día. 13% de todas las plantas y los animales en el mundo se ubican en el Amazonas, y únicamente 0,5% del total del área de la superficie. Y como pueden ver aquí, más de 50.000 plantas diferentes, 16.000 especies de árboles conocidas, insectos, primates, anfibios, reptiles, aves, 3.000 tipos de pescados. El área más grande de peces de agua dulce, y en el Amazonas tiene 350 especies de árboles. Esto es más de lo que Europa tiene en todo su espacio. Es únicamente para mostrarles qué tan importante es la evolución del bosque amazónico, de la selva amazónica. Y obviamente otro aspecto de esta evolución es que el vapor de agua que viene del océano Atlántico, desglosamos ese vapor, y cada vapor de agua, cada monóculo de vapor de agua se recicla de 5 a 8 veces. El vapor, la condensación, nubes, gotas, suelo, sistemas rutinarios que los traen de vuelta, transpira, cae la lluvia de nuevo. Entonces ustedes ven, y eso va al oeste, y luego en bajos niveles son transportados por el viento bajo los Andes y se transporta al centro de Sudamérica y se transporta a los Andes también. Entonces, esto es lo que llamamos ríos aéreos, absolutamente esenciales para la biodiversidad de muchos de estos ecosistemas en toda Sudamérica. Entonces, es importante esto. Es una forma única, prácticamente la misma cantidad de agua que entra al océano Atlántico es descargada en el ríos aéreos. Esos ecosistemas muy importantes. Siguiente. Sin embargo, desafortunadamente, nosotros estamos en este momento desde los 70. Muchos gobiernos brasileros empezaron a deshacerse de la selva. Trataban de cambiar la agricultura tradicional que había. Entonces hubo mucha deforestación, mucha degradación, también un incremento gigantesco de otros, y el impacto global, del calentamiento global. Entonces, todas estas son transformaciones ecológicas que han pasado muy rápidamente en el Amazonas en los últimos años. ¿Y por qué decimos que el Amazonas está en un punto de quiebre? Porque hay varios elementos aquí que podemos ver en el mapa, que les estoy mostrando estas dos flechas que tenemos acá, las flechas rojas y la circulación atlántico. La línea, la línea meridional está reduciendo
y eso está haciendo que el océano noratlántico se caliente mucho y esto cae al Amazonas. Y como ustedes bien saben, el fenómeno del niño que ha existido por millones y millones de años, ahora se ha vuelto más fuerte. Nosotros hemos tenido los tres fenómenos del niño más grandes que hemos tenido en los registros históricos del Ecuador: 2015-16, 2003-24 y 92-93. Entonces, todos estos impactos con la deforestación y otra, con el Amazonas muy cerca a un punto de quiebre, y más adelante les contaré de esto. Entonces, el calentamiento global está induciendo sequías impresionantes: 2014, 2015, 2016, y las sequías más severas en el Amazonas son 23-24, especialmente en el río Amazonas, en la ciudad de Tefed. La temperatura ha llegado a 41 grados centígrados y ustedes pueden ver aquí la muerte de cientos de delfines, como ustedes los saben, los sabemos, delfines nariz de botella, y también millones de peces. Entonces, únicamente para mostrarles a ustedes los riesgos del Amazonas. Siguiente. Y como mencioné anteriormente, estas sequías fueron causadas por el niño más fuerte que tuvimos en 2024, y también las temperaturas récord en el Atlántico. Entonces, esto haya pasado, nunca había pasado antes en esta medida. Y otro problema que estamos viendo, desafortunadamente, particularmente en el 2013 y continuamente hasta 2024, es que hay un incremento significativo en incendios forestales. Afortunadamente tenemos un 50% de trabajo en esta deforestación, 2023 comparado con el 2022. Y pueden ver que en el amarillo tenemos incendios en áreas deforestadas. Y pueden ver muchos fuegos activos, más de 6.000 en el 22. Tenemos el Amazonas brasilero, perdón, todos esos Amazonas, no únicamente Brasil. Y tenemos incendios que han pasado en el bosque. Entonces, si miramos el 2023, hubo una reducción tremenda en la deforestación, se redujeron los fuegos en diferentes áreas, pero vemos estos incendios muy a menudo y esto nos preocupa bastante a nosotros. Siguiente. Y obviamente, como ustedes pueden ver acá, empiezan los últimos 20 años, vemos un incremento tremendo en la deforestación, principalmente en el Amazonas del sur. El arco de deforestación que vemos y la deforestación que ven en Colombia, Ecuador y el Amazonas peruano. Es lo que llamamos el segundo arco de deforestación. Entonces ven aquí un ejemplo. Julio 1986, cuando la deforestación estaba empezando en gran medida. Eso fue en Bolivia. Ven ustedes las carreteras. Y el mismo sitio en agosto de 2022. Ven prácticamente 100% deforestada. Solo para darles algo de números acá, ustedes ven las dos partes de la deforestación acá. Cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados han sido deforestados a lo largo del Amazonas, y otro millón de degradación que hemos tenido aquí en esa zona de 2002 a 2016, 16.000 kilómetros cuadrados, principalmente en el Amazonas brasilero. Tenemos de 840.000 kilómetros cuadrados en esta zona. Siguiente. Estos son los generadores principales de la deforestación en los terrenos en el Amazonas, principalmente en los terrenos bajos en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Perú. Son las zonas bajas, no los Andes. El ganado es el principal motivo de esto. Este es el ganado brasilero.
más de 100.000 cabezas, cultivos de palma y de soya. Estos son los generadores de de la deforestación. Principalmente el ganado se está atacando una gran parte del Amazonas. Y otro problema que se ha incrementado bastante en el Amazonas es la degradación del bosque. Los generadores de estos son desafortunadamente extracción de madera. En la ley brasilera hay una tala seleccionada de 3 árboles por hectárea, pero la mayoría del Amazonas, la gente toma de 18 a 25 árboles, entonces empieza a incrementar tremendamente la degradación. Otra cosa son las olas de calor, las sequías, el incremento también de incendios. Está el efecto de edge, del borde. Por ejemplo, los ranchos empiezan a degradar y como mencionamos antes, esto crea sequías en 20 años. Y tenemos luego sequías extremas que también están degradando muchos de los bosques. Siguiente. Entonces, hay muchas emisiones por degradación. Como dije antes, en el Amazonas, 90% de la deforestación viene de ganado, de pastos muy degradados. Por lo menos en el Amazonas, vemos que eso pasa, de la toma de tierras públicas, entonces tenemos muchos de estos efectos de borde, suelos muy degradados y muy baja productividad del pasto, incendios, se usan muchas veces incendios y esos incendios generan muchas micropartículas muy malas para nuestra salud y también monóxido de carbono, muchas emisiones que, como les decía, son muy malas para nuestra salud. Igualmente, estos incendios recurrentes están alterando la composición de las especies y empezamos a perder mucha de la biodiversidad que tenemos y únicamente quedan unas cuantas especies más resilientes que terminan dominando. Igualmente, como ustedes han visto antes, en todo el Amazonas, los incendios traen muchos problemas. En septiembre de 2022, millones de kilómetros cuadrados cubiertos por el humo que viene de los incendios. Siguiente. Esto fue hace un par de días nomás. Hace 5 días. Ustedes pueden ver aquí muchos incendios que también llegan a la zona de Centro y Suramérica, afectando la mayor parte de los países del Amazonas. Y este humo, esta polución que viene de los incendios, lleva a que en el Amazonas haya más de 150 casos de personas que llegan a los hospitales debido a enfermedades asociadas con esas micropartículas. Siguiente. ¿Y por qué decimos que estamos muy cerca a un punto de quiebre? Déjenme de darles 3 elementos. Ese es el tamaño de lo que hemos estado haciendo por muchas décadas, principalmente a gran escala de experimentación atmosférica que hemos tenido. Y estamos a experimentar en enero de 1999, cerca de hace 25 años, con estos datos que llegan de donde estábamos experimentando. Principalmente en la parte de la izquierda, nos está mostrando a nosotros la temporada seca en el Amazonas, 2.3 millones de kilómetros. Y la sesión seca dura, dura 4 a 5 semanas más en estos años. Entonces, una semana y 5 semanas en áreas altamente deforestadas. Entonces, la temporada seca o la temporada de 3 a 4 meses en el sur del Amazonas, pero siempre con agua en la zona seca.
la agua cae por 40 milímetros. Ahora se ha vuelto de 4 a 5 meses y también se está volviendo mucho más seca, cerca de 20% menos de lluvia durante la temporada seca. Entonces, si la temporada seca llega a 6 meses, este es el cáncer de la sabana, el trópico. Aquí vamos a exceder el punto de quiebre. El gráfico que tenemos en el centro acá es el aire, la humedad del aire. Todo este aire que está acá, en la mayor parte del Amazonas, también se presenta en parte del trópico. El aire es mucho más seco acá, porque hay mucho menos reciclaje del aire. Los bosques durante las temporadas secas, lo que reciclan de 4 a 5 litros por metro cuadrado por día. El pasto degradado, el reciclaje únicamente de 1 a 1,5 metros, un tercio. Por eso es que el aire se vuelve mucho más seco. Y en la parte derecha, lo que nos muestra todas estas áreas en rojo son áreas donde las temporadas secas se vuelven más largas y la mortalidad de los árboles. Cuando hablamos de la mortalidad de los árboles también se incrementa. Todos estos elementos muestran que el Amazonas está muy cerca de su punto de quiebre. Y con el punto de quiebre que quería mencionar, muchos han estado haciendo esta investigación. Fue el primer científico en el 90, hace casi 35 años, que publicó estos estudios en ciencias mostrando lo que la deforestación iba a llevarnos a este punto de quiebre. Entonces, esto es de lo que vimos de los bosques y en la parte derecha vemos también bosques que únicamente quedarán al final. Vamos de cerca de 3 metros, pero la mayor parte del Amazonas se va a volver este dosel altamente degradado. Entonces, nuestros estudios han mostrado que si tenemos cero cambio climático, únicamente deforestación, la deforestación pasando al 15% va a ir más allá del punto de quiebre. Si nosotros tenemos cero deforestación, únicamente cambio climático, calentamiento global llega a 4 grados también, en el Amazonas se va a degradar. Siguiente. Sin embargo, desafortunadamente tenemos deforestación y tenemos calentamiento global. Entonces, nuestro estudio ha mostrado que si nosotros excedimos el 25% de deforestación, estamos a 18%. Y si el calentamiento global va más allá de 2 grados, entre 2 y 2,5, 2023, 2024, 1,5, excedemos el punto de quiebre. Entonces, estuvimos muy cerca antes del 2015, vemos un punto de quiebre si continuamos con el calentamiento global y si continuamos con la deforestación. Esto es para decirles también la minería ilegal y los riesgos que tiene. Esto es Tapajós Mundurucui, gente tremendamente afectada, los indígenas especialmente, los bebés, niños, niñas. De nuevo, siguiente. Como en esta comunidad indígena en particular, en el estado de Pará, 6% de la población indígena está contaminada con mercurio. Está demostrando la población indígena que tenemos acá, donde estaba la minería ilegal, los Yanomami, la población indígena de Yanomami, también mostrando cómo los niños se ven afectados. Muchos bebés están siendo afectados severamente, matando bebés que están naciendo con cerebros completamente contaminados. Siguiente. Entonces, este líder indígena en Brasil, del pueblo Yanomami, dijo, ¿qué podemos proponer? ¿Cuál es la solución a los problemas? Dimos 2021.
2010, 176 personas indígenas fueron asesinadas en el Amazonas brasilero. Entonces, esa es mi otra parte de la charla. Y únicamente quería comentarles qué es lo que tenemos que hacer. Estas soluciones basadas en naturaleza para evitar los puntos de quiebre ecológicos y biológicos. Tenemos que parar la deforestación, acabar la degradación, evitar los incendios y necesitamos compromiso gubernamental en los países del Amazonas, que se reunieron, por ejemplo, hace un año en Belén, en Brasil, en el Amazonas brasilero. La mayoría de países se comprometieron a llegar a una deforestación cero para el 2030 y tenemos que tener restauración y conservación de bosques y tenemos que crear una economía de puntos de acceso a los ríos. Solamente quería decirles un poco a ustedes sobre soluciones basadas en naturaleza. Buena información, 2023, tenemos más del 50%, 56% de reducción de la deforestación a lo largo del Amazonas, de todos los países del Amazonas. 2024 también continuamos con la reducción de la deforestación. Y también nosotros necesitamos un trabajo a larga escala para evitar este punto de quiebre, para lograr una restauración. El trabajo que hicimos en la Amazonas, trabajamos algo que presentamos en el COP 27. Entonces, nuestro objetivo es la restauración. Siguiente. Ustedes ven acá estas dos áreas altamente deforestadas, 100 millones de metros cuadrados. Siguiente. En los arcos de deforestación. Y ahí tenemos que convertir esos dos arcos de deforestación en arcos de restauración. Tenemos que restaurar un mínimo de 500.000 kilómetros cuadrados. Nosotros efectivamente tenemos que hacer esto urgentemente. ¿Por qué? Porque como ustedes acaban de ver, la mayoría del bosque del Amazonas aún remueve dióxido de carbono, como los bosques en este planeta. Todos eliminan 30-33% del dióxido de carbono. Estamos que emitimos globalmente en el planeta. Y el Amazonas en los 90 estaba removiendo cerca de 2 billones de dióxido de carbono. Desafortunadamente ya no está haciendo esto, pero aún remueve. O los bosques secundarios remueven bastante también. Las áreas recientemente reforestadas, esos bosques crecen bastante rápido en cerca de 30 a 40 años y remueven de 18 toneladas de dióxido de carbono por área. Los bosques altamente degradados remueven incluso 11 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por periodo. Y la tierra agrícola remueve hasta 17, el crecimiento de bosques secundarios de esas tierras agrícolas. Siguiente. Desafortunadamente, Brasil y espero que todos los países están creciendo ese camino en la COP, lanzaron el arco de restauración. ¿Recuerdan que hablamos sobre dos arcos de restauración? Uno en la parte sur del Amazonas, de la parte atlántica del Amazonas boliviano, y otro en la zona de los Andes. Yo no lo mencioné, pero los Andes tienen la mayor biodiversidad del planeta. El Amazonas tiene la mayor. Y creemos que en los Andes 400 metros tendrán la mayor biodiversidad. Entonces Brasil lanzó en la COP 28 este arco de restauración siguiente. Entonces este es un desafío muy comprensivo, pero creo que todos los países del Amazonas tienen que ver con esto, tienen que trabajar con esto, con este arco de restauración que tenemos del el Amazonas brasilero. De ahora al 2030, 6 millones de hectáreas restauradas, cuesta cerca de 1.000 millones de dólares y para hasta el 2050, 18 millones de hectáreas deben ser restauradas. Entonces, en total 153 millones y para eso requerimos mucho. Necesitamos bastante para remover más de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono y poder trabajar fuertemente para detener este punto de quiebre. Reciclar mucha más agua, reducir la temperatura. Ese es el concepto que tenemos. Siguiente.
Igualmente, necesitamos una nueva bioeconomía. Y cuando hablamos de bioeconomía, hablamos de una economía social, de fuerzas de trabajo en ríos. Básicamente nosotros llamamos a esto una sociobioeconomía de fuerzas saludables para el Amazonas y en los ríos que funcionen. Y es una forma en la que combinamos la biodiversidad social con los pueblos amazónicos y aunamos a esto el conocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales junto a nuestra ciencia para poder crear tecnologías innovadoras. Siguiente. Los sistemas agroforestales tienen un potencial económico significativo, pero ellos también recuperan más del 60% de los servicios de ecosistemas, de captura de carbono y de biodiversidad. Después de 50, 60 años, tiene más del 87% de biodiversidad. Siguiente. Yo solamente quería darles estos números del Amazonas brasilero. Y es sorprendente cómo es que aún los ganaderos y los campos de soya se siguen expandiendo. Déjenme darles estos números. Veamos la rentabilidad del ganado, de los ganaderos, de 100 hectáreas. $100 por hectárea para el siguiente mes, la rentabilidad que tiene. Los cultivos de soya, de 100 a $200 por hectárea. Sistemas agroforestales de estos de 300 a $700 en los sistemas agroforestales en el Amazonas llegan hasta de $120 por hectárea. Y también el ganado, los trabajadores que trabajan con 100 hectáreas aproximadamente, los cultivos de soya, incluso menos, mecanizados, con 100 hectáreas, los sistemas agroforestales tienen cientos de operativas con esos sistemas, de 20 a 40 trabajadores aquí. Entonces, este elemento agroforestal mejora mucho más la vida de muchas personas. Siguiente. Sin embargo, aún estos componentes de biodiversidad tienen muy poco peso en nuestra economía. Eso es para Brasil. 6% del PIB de Brasil viene de acá, del ganado. Y únicamente 0,3 a 0,4% del PIB viene de cantidades tremendas de nuestra biodiversidad en toda Sudamérica, en el Amazonas, en todos los otros biomas. Por ejemplo, este 0,3 o 0,4%, número uno, como lo vimos, número dos acá. Pero ustedes ven, este PIB perfectamente podría ser 20 veces más grande que el otro. Add value through bioindustrialization. We have very little bioindustrialization. Next, we look for all of the Amazon, how many biofactors we have with products from the biodiversity. We only encounter Únicamente se 171 encuentra 170, with 71 Amazonian biomes, only biofábricas para industrialización. 171. Únicamente 171 Next, biofábricas en let todo me el give you Amazonas. example of Siguiente. two Déjenme darles un of these ejemplo de dos communities, de estas Camta and comunidades Reca in the Brazilian Amazon. de Next. Camta y Reca en el Amazonas brasilero. So these two communities, they Estas dos all have comunidades 300 tienen representatives, cerca de okay, 300 in the cooperativas, members, tienen 300 all of miembros the members, cooperativos and they all reach the middle y class, the todos upper middle class, and son de clase media, from media alta. 2,000 Y de providers 1.800 of a agroforest 2.000 products, proveedores they reach the de lower middle productos class in que Brazil, llegan and a la produce more than clase 50 media baja products of en Brasil y biodiversity dan más de 50 through productos de some biodiversidad y hacen pre-industrialization, not all, alguna just to give preindustrialización en you an esto. idea of the Entonces, únicamente para potential darles of una that idea del economy. Next. potencial de esta economía. Siguiente.
Next. Siguiente. Okay, another project we are developing Otro is the proyecto que estamos Amazonas desarrollando 4.0 es el Amazonia to 4.0 bring to para communities in the traer a las Amazon comunidades en el vision for Amazonas el value added potencial through de agregar valores industrialization. So y de this is industrialización. one Entonces, potential there. este es The uno potencial que Biofactory tenemos acá 4.0 for chocolates. para Next. el chocolate. Siguiente. And we did capacity development. Y This tenemos desarrollo de left-hand capacidades. side En la is a parte laboratory derecha to do capacity es el development. You laboratorio see que crea capacidades. usually Vemos aquí las capacitated. comunidades This is están siendo solar panels capacitadas. for Tenemos renewable paneles solares energy. para It's renovación de biodegradable, energía, 100%. trabajo circular. Everything's clean, 100% de que no todo está pollution, limpio, no hay everything is polución, processed, todo residues, está and procesado, como produce a ustedes high pueden ver, quality y chocolate, produce and un also chocolate de alta a high calidad. quality chocolate of Y Copa también Azul, un chocolate de alta Teocoa, calidad grande de Copa forma. Azul, And de grande forma. this first community in the Amazon, Estas now they comunidades en are el about Amazonas to start ahora the están a punto de construction of a empezar la biofactory brought by construcción donation de una to thousands biofábrica of supermarkets. So para we are estos going to build supermercados. a Entonces, biofactory for this vamos a poder community crear fábricas with para estas capacity development with comunidades con other este projects, desarrollo de and we capacidades con otras will do comunidades. the Y capacity con esto development podemos hacer for el desarrollo de the capacidades first indigenous communities in para Brazil, las and comunidades this indígenas en will also Brasil, be capacitated que to también run estamos a capacitando biofactory for en chocolates. biofábricas para Next, chocolate. Siguiente. just to give an idea. And also, we are developing Y también the estamos desarrollando Amazonia el feasibility study los estudios de in viabilidad del Amazonas que vamos a November in liberar Manaus. en noviembre en Create Manaus. Amazonia Nosotros Institute of queremos crear Technology. también el Instituto The Tecnológico. idea is to have a kind of La idea es MIT in the tener Amazon como and Amazonia, el and really AMIT en all this Amazonas, el Instituto de Amazonas Tecnología de create Amazonas, innovation hubs and todos then los select centros de 5 areas: innovación, Amazon que water, podamos elegir estas sustainable infrastructure, diferentes áreas para sostener sustainability, infraestructura, para forests and trabajar con forests, el urban entorno, Amazon. la So we hope biodiversidad y el Amazonas. Entonces starting next esperamos year, que empezando el start próximo really to año get many empecemos Amazonian como countries tal a tener muchos países interested to amazónicos advancing and interesados really en let's have continuar an y MIT remoldeando in the Amazon. I el believe in MIT en el the Amazonas. MIT. Yo I hice mi know charla en el MIT. the importance to have Yo a conozco la college institute importancia of de tener un technology. instituto de This is the tecnología Institute of en esta zona. Es el Technology instituto for tecnológico undergraduates, for graduates, for para thousands graduandos, of para students, estudiantes, para and miles de for estudiantes al año, getting scale to this new para circular tener economy. Next. dimensionabilidad de esta bioecología. Siguiente. I just want to put Solamente that quería mirar this is hacia el really final. Esto the efectivamente decentralized es bioindustrialization descentralización that de adds la value to all these bioindustrialización, en projects, dar valor a and todos esos really let's make productos. all our Y countries la idea es Amazon hacer que todos nuestros países environmental amazónicos powers of se the source of vuelvan biodiversity. fuentes This is a big potenciales de biodiversidad. in the world. Este Why es not? algo gigante en el Really mundo. saving the Y Amazon, that's porque no important. únicamente salvar el Next. Amazonas, también es importante considerar todo esto. Siguiente. And last but not least, I Y por just want último, pero no also menos importante, también to quería talk about the hablar un challenge of poco acerca de combining los our desafíos scientific knowledge de with combinar nuestro the conocimiento knowledge of científico con indigenous el local conocimiento communities. de This is poblaciones essential indígenas de for our comunidades locales. sustainable Eso development es in the Amazon. esencial para el Next. desarrollo sostenible en el Amazonas. Indigenous people have been in La the gente Amazon for indígena ha estado 12,000 en el years. Amazonas por Uh, 12.000 when años. Europeans came Y 500 cuando los years europeos ago, vinieron they hace were 500 años, about in the Amazon llevaban 8 el to 8 Amazonas million indigenous de people, more than una gran 1,000 cantidad de ethnic millones de groups. personas, muchísimos grupos étnicos al But tiempo, unfortunately, pero we desafortunadamente nosotros almost took these indigenous people prácticamente extinction. eliminamos a estas Fortunately, personas, estos they are pueblos, starting casi to los grow again, extinguimos. Lo bueno es que and hemos I empezado a respect crecer them de nuevo for y estamos volviéndonos valuing responsables their por rights. efectivamente Look at these valorar los figures. We derechos. used to Por have mirar estos 1,000 gráficos, estos products números, of Amazon utilizan más de biodiversity 2.000 knowledge. productos de la This is edible biodiversidad del fruits, Amazonas, 14 diferentes frutas, medicinal plants, and many others. So plantas we have to medicinales y value muchos otros. indigenous Entonces knowledge, tenemos que indigenous valorar el source. conocimiento Next. indígena, la ciencia indígena también. And of course, that's the Y ideal obviamente ese es el world, ideal, a es un vision for mundo present ideal, and future. una visión para el Using presente y para el 70 futuro, to 80% full digamos protection, del keep 60-70% the de forest protección there total. to Dejemos el maintain bosque the ahí stability, to para maintain mantener su estabilidad, biodiversity, para to mantener su avoid biodiversidad, para epidemics and evitar pandemics. las We know epidemias y las this. This pandemias. is the Si first nosotros epidemics presionamos, starting from esta the es la primera population of the Amazon. epidemia que se So, presentó en el Amazonas. and then maximum Entonces, between
Luego, en 15, 20% de esos sistemas agroforestales que mantenemos el bosque y mantenemos un 10% de agricultura regenerativa, de, de mantenemos la minería legal y otros. Y obviamente no conozco esto muy en profundidad, pero es un ejemplo, lastimosamente, después del choque del avión, esos cuatro niños indígenas sobrevivieron 40 días. Eso nos muestra cómo la población indígena tiene conocimiento que el presidente Petro dijo que es la sabiduría de estas personas dejar la jungla, dejar a esos niños. Siguiente. Y con esto quería terminar. Esta es una visión viva y sostenible. Es el conocimiento del Amazonas basado en las ciencias, innovaciones tecnológicas y el conocimiento de poblaciones en las comunidades, que es el camino a un desarrollo socioeconómico sostenible, a conservación por los sistemas y fuerzas económicas y otras. Y entonces hablamos de eso también. Hablamos de cómo las comunidades indígenas han estado utilizando esta bioeconomía por muchos años. Entonces, siguiente. Déjenme mostrarles una vez más o decirles una vez más. Salvemos el Amazonas. Cuidemos todo el Amazonas, toda la gente del Amazonas, porque efectivamente este es el Amazonas que queremos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Me están oyendo? ¿Le escuchamos? Muchas gracias, doctor Nobre, por esa maravillosa conferencia en la cual nos muestra realmente la crisis de la Amazonía y lo que representa no solamente para los países amazónicos, los 8 países amazónicos, sino para el planeta. Pero también, como dice usted, debemos actuar ya. La Amazonía, salvemos la Amazonía, salvemos ese gran bioma que es este legado de estos países al mundo, pero hay que actuar. Y hay esperanza, como usted lo muestra, hay esperanza. Hay esperanza de, ha bajado la deforestación a nivel de los países de más deforestación como Colombia y Brasil. Estamos mirando, están ustedes mirando, investigando también en Colombia a través del Instituto Switch y de muchas otras organizaciones cómo utilizar sosteniblemente esa gran biodiversidad de la Amazonía, eso que llama usted la bioeconomía, la socio-bioeconomía, importantísimo. Después más adelante le hago una pregunta con respecto a eso. Pero trató usted un tema que es una maravilla y que es relativamente nuevo para muchos, que es el de los ríos voladores. Los que estamos en los Andes, a veces se piensa o pensamos que no tenemos ninguna relación con la Amazonía. Ahora nos estamos dando cuenta de cómo ese flujo hídrico, ese ciclo hídrico de los Andes depende de la Amazonía. Y juega ese papel tan importante en la Amazonía en lo que es el reciclaje del agua. En esta esperanza que usted dice, la reforestación es fundamental, es un tema que el Foro Nacional Ambiental ha venido recalcando y ha hecho varios foros sobre la importancia de la restauración ecológica. Y esa es de los puntos que hay que insistir en que se debe hacer y hay que hacer realmente una restauración para llegar a ese 70-80% de la protección total de lo que usted habla que es necesario para la Amazonía. Maravilloso oírlo, ver todo lo que están haciendo. Muchas gracias por su presentación y ya más adelante en el foro que tenemos, en el panel que tenemos al final de los 2 comentaristas, estaremos tocando otros temas de igual importancia. Quiero presentarle ahora a nuestra primera comentarista, que es Dolores Armenteras.
Dolor es una bióloga de la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Ciencias Forestales Ambientales de la Universidad de Gales y un doctorado en Geografía de King's College of London, donde también fue nombrada Visiting Research Fellow del 2004 al 2007. Desde 1998 se trasladó a Colombia, donde en este momento es profesora de Ecología del Paisaje en la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias y sus principales líneas de investigación son dinámica, causas y consecuencias de la deforestación, ecología espacial e impactos del cambio global para la conservación de la biodiversidad, también respuestas de los bosques a la biodiversidad y a las perturbaciones inducidas por el hombre, y ecología del fuego, reducción de riesgos, adaptación al cambio climático. Es autora o coautora de más de 180 artículos científicos y tiene más de 2 décadas de experiencia en la interfase entre ciencia y política, proponiendo y demostrando soluciones, vías y las opciones más relevantes para las políticas ambientales. Muchas gracias, Dolos, por estar con nosotros y le doy la palabra. Buenos días, muchas gracias, Elsa Matilde. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Para mí siempre es un honor participar en cualquier evento contigo y como comentarista en este evento tan importante para la biodiversidad y los desafíos que enfrenta la Amazonía, ¿no? Como dice Elsa, yo soy profesora en la Universidad Nacional y es un placer y agradezco esta oportunidad para compartir nuestras perspectivas y para participar en este diálogo que es tan importante para la conservación. Asumo que están viendo mis diapositivas, entonces voy a continuar y cualquier cosa me dice. Yo simplemente con una presentación como la de Carlos, en que nos ha traído un resumen actual de lo que sucede, voy a enfatizar algunos puntos, ¿no? Puntos graves que considero desde mi perspectiva importantes para tener en cuenta y para que sigamos y no nos olvidemos de discutir, ¿no? Que es el fenómeno de esos procesos que suceden de deforestación y de degradación. Y sabemos, y Carlos nos lo ha mostrado muy bien, la deforestación en la Amazonía es todavía un problema y todavía está sucediendo. Yo también participo en el panel científico de la Amazonía y ya hace unos años estábamos hablando de más de 1 millón de kilómetros cuadrados deforestados en la Amazonía. Y la deforestación es clara, es fácil, es evidente, se puede cuantificar, pero sigue sucediendo, ¿no? Entonces, quizás quisiera resaltar para complementar un poco, para enfatizar lo que ya Carlos ha dicho, ¿no? ¿Por qué realmente nos importan estos árboles, ¿no? Que se talan en la Amazonía? Y también Carlos nos mostró, de hecho acabo de quitar un par de diapositivas porque tenía las mismas que Carlos, pero la importancia de la circulación del agua en el planeta, la importancia de la Amazonía, de casi un 20% del planeta, no es solo los Andes, es que en todo el planeta nos circula una gran cantidad de agua a través de la Amazonía. Y ese proceso que Carlos nos explicó y con los videos es muy importante a nivel individual. Cada uno de los árboles que dejan de estar en pie en la Amazonía nos altera este ciclo que empieza con la humedad que viene del océano y que los árboles empiezan a mitigar cuando cae la lluvia, pero también a absorber, evaporar, evapotranspirar a través de sus raíces. ¿Y qué pasa cada vez que se nos tala un árbol, ¿no? Un árbol puede llegar a evapotranspirar, transpirar 1.000 litros, hasta 1.000 litros al día. Entonces, cada árbol en este bosque tan denso que tenemos en la Amazonía, cada árbol que se tala, que se pierde, que se daña, que se muere, deja de hacer ese proceso, de proteger la tierra de la lluvia que cae, pero también de no transpirar y crear esos ríos voladores de los que Elsa estaba hablando. Entonces es muy importante porque cada hectárea nos altera un ciclo que finalmente va a implicar una reducción de lluvias en todas partes y eventualmente también en el planeta. Por eso es que es tan importante, ¿no? Y por eso es que la deforestación es algo que tenemos que seguir y pensar que nosotros cada día un solo árbol puede estar
significando 1.000 litros. ¿Y qué pasa si esos 1.000 litros de agua al día a un árbol que no se transfieren de regreso a la atmósfera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué nos importa a nosotros, a cada uno de nosotros? Entonces, por un lado, les dejo pues esa inquietud, pero por otro lado, es muy importante, y Carlos habló de degradación, y la degradación es un concepto un poco más difícil. A veces cuando hablamos de degradación no tenemos muy claro a qué se refiere en ese sentido, pero se refiere a algo que trato de ilustrar aquí, que es un poco el declive, ¿no? De la salud, de la vitalidad, la capacidad de producción de los bosques, ¿no? Entonces sigue siendo un bosque, pero es un bosque que está en un estado mucho más degradado. Entonces este árbol que nos estaba filtrando hasta 1.000 litros al día, deja de hacerlo. Sigue siendo un bosque, pero ya no tiene esa capacidad. Y lo mismo sucede, ¿no? La fauna empieza a desaparecer, hay una reducción pues, en densidad de árboles, de biomasa, se pierde biodiversidad, se degrada el suelo, ¿no? La lluvia que cae no va a tener esa protección y además no va a volver. Entonces hay unos cambios en composición y esto tiene unas implicaciones muy fuertes y a la largo plazo, que tampoco lo vemos, la defaunación que sucede en estos bosques que se van degradando, donde van desapareciendo los animales de mayor tamaño, donde esos animales que normalmente están también asociados a comunidades de vertebrados que dispersan semillas, sobre todo de árboles grandes, con semillas grandes, empiezan a desaparecer y esa cadena no la estamos viendo. La degradación es un contexto más difícil de ver y cuantificar. En el panel científico amazónico calculamos en su momento que por lo menos un 17% de los bosques que estaban remanentes estaban, además de lo deforestado, había otro 17% degradado. Entonces, Carlos mostró esta imagen, pero es muy importante para mí recordarlo. Yo también participé en este estudio, pero es porque nunca olvidarnos que estos son los 4 motores que sí son comunes a los 4 países, ¿no? La extracción de madera, los fuegos, el efecto, la fragmentación que nos genera unos problemas de efecto de borde y las sequías que nos afectan de forma diferencial a las diferentes partes de la Amazonía en los diferentes países, y eso también es importante, pero que nos afectan de todas formas, ¿no? Y un poco el resumen de este trabajo más reciente, estábamos estimando que si juntas todos estos motores de deforestación, si miras uno a uno, tienes bosques degradados por fuegos una cantidad, bosques por extracción de madera otra, pero si lo sumas, porque al final el efecto es el mismo, tenemos ya hoy más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía degradados. Entonces, ¿cuántos árboles han desaparecido y han dejado de filtrar? Y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Entonces, abordar la degradación es muy importante y si ya hemos tenido dificultades para empezar a cuantificarlo, digamos que ahora ya sabemos y hay que establecer esas estrategias que Carlos pues, nos estaba hablando para abordar, incorporarlo en políticas nacionales y en acuerdos internacionales, en cada país a lo que le corresponda su efecto mayor. Pero también un poco de segundo punto, estos que nos ha mostrado Carlos, es este tema climático y los eventos extremos y hacia dónde tenemos que adaptarnos, ¿no? Estamos en un planeta cada vez más caliente, esto ha sucedido a lo largo de las últimas décadas, pero a hoy, estamos viendo de nuevo un pico en área quemada a nivel mundial, ¿no? Estos son cifras de agosto, principalmente empujado por lo que está pasando en el continente africano en este momento, pero vamos a ver ahora más adelante que también Carlos mostró que en estos días ya Brasil está altamente en llamas. Y un poco lo que pasa, y esto es muy importante, que creo que es parte también del mensaje, es que son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Cuando los bosques se degradan, se incendia, se deforesta, también estamos retroalimentando un proceso de inundaciones, de sedimentación, de erosión, porque esos bosques no van a estar para protegernos y no van a estar para filtrar el agua. Entonces tenemos una moneda con doble cara que tenemos que tener en cuenta. Y el cambio climático, ese cambio climático, esos calentamientos, esas alteraciones, nos está afectando por un lado las condiciones de la vegetación, con ese estrés inducido por las sequías, con un cambio de especies, de composición e incluso de tasas de crecimiento que nos retroalimentan un poco ese cambio climático por un lado. Pero por el otro lado, en el caso de los incendios, que es una de las cosas que yo he trabajado mucho,
pues tenemos pues unas alteraciones más extremas, un clima, unos riesgos mayores de mega incendios, unos regímenes alterados, una inflamabilidad de la vegetación más alta, porque de por sí se ha alterado por ese cambio, por estas sequías, entonces hace que los paisajes sean más flamables. Y estas son estadísticas también recientes de lo que estamos viendo sucediendo en el Amazonas, en Rondonia, en Mato Grosso. Entonces, a pesar de que ha habido unas disminuciones en estimaciones de carbono, estamos viendo pues unos incrementos en emisiones hoy en día, este mes, julio, agosto 2024, tanto que hace unos días, y Carlos lo mostró, pero este es el panorama de hace apenas unos días, y tenemos unas nubes de humo pues, casi 6 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente toda la Amazonía cubierta en humo, corrida, pero digamos que es esa la dimensión, ¿no? Y un poco parte de la discusión es esa necesidad tan urgente que tenemos de manejo del paisaje, gestión en el territorio, que es realmente necesario para, en el caso de los incendios, tratar de controlar, minimizar esos mega incendios que pueden estar sucediendo en el continente, en nuestro continente, en Sudamérica. Y para cerrar, hay un tema que sí quisiera como también discutir en un evento como este, y son las ilegalidades y la criminalidad, porque es un tema que no podemos ignorarlo, sobre todo en el noroeste, en la parte noroeste, oeste de la Amazonía, donde tenemos una historia de problemas de deforestación y asociación con el cultivo de coca, que muchos están enraizados en proyectos de desarrollo del siglo XX cuando se trató de desarrollar la Amazonía y pues aquí hay algún artículo científico que hemos publicado al respecto, pero que esta es la noticia de ayer. Ayer localizaron, o antes de ayer, localizaron un megalaboratorio. Yo no había oído el concepto de megalaboratorio y pues lo entiende uno. Es un laboratorio enorme, el más grande de los últimos años, con unas estimaciones según la prensa de producción de 3,5 millones de dólares mensuales en un solo lugar. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y esta es una realidad que no puede ser abstraída de la discusión para solucionar las dinámicas que tenemos y la necesidad que tenemos de soluciones en muchos países, ¿no? Por supuesto, minería, Carlos mencionó, el acaparamiento de tierras. También hemos visto en Colombia que en algunos lugares el acaparamiento de tierras no ha sido por ganadería, a pesar de que hay un incremento en ganadería, la demanda de carne no va correlacionada, ni en los ingresos por mercado de carne no van correlacionados, ¿no? Tiene que ver con un acaparamiento para otras actividades. Y bueno, son temas que creo que es importante que estén en la mesa, que no estén bajo la mesa, ¿no? Que tienen que estar no en un discurso, sino en las acciones, en la implementación y las discusiones de la COP. Finalmente, y yo voy a cerrar con esto, yo creo que es muy importante no olvidar de nuevo pues una jerarquía de acciones, ¿no? En los países donde la deforestación sigue alta. Cada hectárea, cada 1.000 hectáreas, cada 10.000 hectáreas, cada 100.000 hectáreas que todavía estamos deforestando, hay que detenerlo, es la prioridad. No solo cuantificar, no solo monitorear, sino abordar las causas realmente en el territorio, proporcionando fuentes alternativas, soluciones como las que Carlos ha mencionado, pero es la prioridad. A mí me preocupa mucho cuando veo una prioridad en lugares donde hay una dinámica de degradación altísima, que la prioridad empieza por la restauración. Creo que hay que centrar las cosas. Primero, siempre evitar. Segundo, reducir, por supuesto, con alternativas. Y tercero, sí hay que implementar restauración en zonas prioritarias, claves, seleccionadas, cuando sea necesario después de haber detenido estos motores que nos están causando deforestación. Entonces, pienso que no hay que olvidar el 1, 2, 3. Y sabemos que necesitamos recursos para todo y dimensionemos las economías alternativas que están generando o ilegales que están generando un movimiento mucho más grande de recursos e ingresos y veamos un poquito pues a lo que nos estamos enfrentando para tener esas discusiones. Entonces quería como un poco enfatizar algunos de los puntos y podemos continuar con la discusión cuando tú quieras, Elsa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dolores, por los excelentes comentarios y complemento a la conferencia del doctor Nobre. Datos increíbles, lo de 1.000 litros al día que procesa un árbol es absolutamente algo que deberíamos tener todos en la cabeza, sobre todo los que están acabando con la selva amazónica. Pero para mí hubo un punto clave que tocaste, que es la degradación. Se habla de deforestación, pero muy poco se habla de la degradación y lo que implica, como bien lo explicaste, la degradación de los bosques para la vida de las personas, para la vida de los animales, de las mismas plantas y la regeneración del bosque. 17% de la degradación de los bosques es un área muy grande, 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Por eso me pareció muy interesante hablar de ese punto porque se toca muy poco de estas causas de deforestación, la ilegalidad, la minería y el acaparamiento de tierras, entre otras muchas cosas, la ganadería. eh, la importancia de abordar las causas, porque muchas veces no nos vamos al hecho y no a las causas. ¿Qué es lo que está llevando a la deforestación y cómo combatirlo, cómo combatir esa pérdida de los bosques amazónicos? Entonces estamos en esos 3 puntos que dijiste, que hay que actuar ya, evitar, reducir y revertir. Ahora seguiremos en la conversación más adelante cuando estemos en el panel. Quiero presentarles ahora a nuestro segundo comentarista, que es José Manuel Ochoa. José Manuel es biólogo de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Ecología y Evolución de la Universidad de Ámsterdam, es doctor en Zoología y Biología de la Conservación en la Universidad de Cambridge, del Reino Unido, y tiene una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul de Brasil. En este momento es el gerente del Centro de Estudios Socioecológicos y Cambio Global del Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. José Manuel se ha dedicado en sus estudios a responder preguntas claves sobre la ciencia de la conservación de la biodiversidad, utilizando la ecología del paisaje como contexto, las aves y los mamíferos como grupos focales y la situación socioeconómica de los lugares donde desarrolla sus proyectos. Tiene múltiples publicaciones, perdón, me estaba trabando, tiene múltiples también publicaciones y tiene muchos estudios dedicados al uso la planificación del uso del suelo, cosa que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, yo pago por servicios ambientales que tiene que ver también con una bioeconomía o economía de las regiones amazónicas y de todos los países. Bienvenido, José Manuel, y te doy la palabra a tu comentario. Bueno, muchas gracias, Elsa, por la introducción. Muy honrado de estar, digamos, en este panel y sobre todo después de las magníficas presentaciones del profesor Carlos Noble y de la profesora Dolores sobre no solamente el entendimiento de las dinámicas y lo que está pasando, digamos, en nuestros territorios con este tema de cuáles son las consecuencias de perder un hectárea en la Amazonía, y digamos que ese es el gran interrogante, pero también la identificación, digamos, de esos umbrales de transformación. Y creo que el tema de umbrales de transformación se vuelve en un tema muy importante, porque lo que nos ayuda es poder identificar hasta cuándo podría aguantar y cuáles son las consecuencias de no aguantar, digamos, esos cambios generados por la transformación de uso del suelo. Y hay una relación y un primer punto que quisiera, digamos, comentar al respecto, y está asociado a que esos umbrales lo que nos marca es la capacidad que tienen esos sistemas para mantener esa salud, ¿cierto? Mantener esa funcionalidad del ecosistema. Y son muy importantes poderlos encontrar porque esto es finalmente lo que nos permite alzar la voz como científicos asociados a temas de conservación, manejo de vida silvestre y trabajo con comunidades locales en encontrar esas alternativas,
pero también lo que quisiéramos es poder llevarlo a toma de decisiones, ¿cierto? A cómo tomamos decisiones basados en esta información, que era mucho lo que explicaba el doctor Carlos Noble y la doctora Dolores, como en este proceso de entender cuál es la dinámica. Y desde ahí es que nosotros, como el trabajo que hemos venido haciendo en el marco de diferentes proyectos del Instituto Humboldt, hemos empezado, digamos, a entender cuáles son esas dinámicas y por qué se mueven esas dinámicas en el territorio, con el fin de no solamente identificar esos umbrales que generan alerta sobre las transformaciones, sino también en esas oportunidades que genera la identificación de esos umbrales en aspectos asociados a temas como la restauración. Pero empecemos por el primer punto, empecemos por el tema de esos motores de transformación. Lo primero que hay que entender aquí es que esos motores de transformación, llámese ganadería, llámese vías, llámese extracción de madera, están asociados a un contexto social y ecológico que es lo que nos permite entender por qué se mueven de esa manera y por qué no de otra. Y a partir de ahí es que hemos encontrado que en el caso de Colombia, aspectos asociados a la presencia de vías, aspectos asociados a topografía plana, accesos asociados a, digamos, acaparamiento de tierra son esos factores más importantes que influyen en ese proceso de deforestación. Pero a esto se le suma, y aquí es donde viene, digamos, el contexto y pensar en esas escalas locales como un tema estratégico para entender la deforestación. Aspectos como el conflicto, como ya lo mencionaba la profesora Dolores, también tiene una influencia muy importante en ese proceso de deforestación. Y tenemos datos muy importantes que nos mostraron que, por ejemplo, en el momento justo después de firmar el acuerdo de paz en el 2016, fue donde encontramos una mayor cantidad de hectáreas perdidas en la Amazonía colombiana. Fueron aproximadamente 220.000 hectáreas que se perdieron por efecto de la deforestación, y ahí es donde hay que entender ese contexto social y económico para poder no solamente pensar en cómo se mueven esos motores que están transformando el territorio, que están perdiendo los árboles, que estamos perdiendo, digamos, el agua que llega a esas ciudades, sino cuáles son esas consecuencias que tiene hacia diferentes componentes de la biodiversidad y ser capaces de identificar esos umbrales de transformación en el territorio. Como consecuencia de esas 220.000 hectáreas que perdimos en 2016 en la Amazonía, encontramos que más o menos 6.000 especies diferentes, entre aves, mamíferos, peces, de toda esa diversidad que nos encontramos en la Amazonía, pueden verse afectada por ese tema de la deforestación. Y ahí empiezan a surgir preguntas de, bueno, y a escala local, ¿cómo pensamos de dónde se deben encontrar esos umbrales de transformación que pueden afectar, digamos, de mayor manera a esas especies? Y en las investigaciones que hemos hecho muy asociadas a los umbrales, que, como bien lo mencionabas, tienen relación con la resiliencia y no perder la funcionalidad de los ecosistemas, hicimos un trabajo en Rondônia, al sur de la Amazonía de Brasil, con varios colegas, donde encontramos que arriba del umbral, ¿cierto? Que es, digamos, en 40% se pierden entre 1 y 2 especies por cada 1.000 hectáreas de bosque, en esa escala de paisaje. Pero superando ese umbral, perdemos entre 6 y 8 especies. Eso obviamente trae unas consecuencias, como ya lo mencionaban, no solamente para entender esa funcionalidad del ecosistema en dispersión de semillas, en acumulación de carbono, incluso en las opciones que tienen las comunidades a partir de biodiversidad por extracción de semillas y otros aspectos importantes, sino que empezamos a perder esa biodiversidad, que adicionalmente encontramos que como consecuencia de esa deforestación que está yendo a sitios cada vez más aislados, está yendo a zonas donde desconocemos lo que hay. Es decir, una cosa es tener una evaluación del impacto sobre las especies que conocemos, pero en países megadiversos como Colombia y Brasil, donde todavía desconocemos gran parte de esa diversidad, las especies que podemos perder debido al desconocimiento, porque no sabemos qué es lo que está pasando, puede ser mucho mayor de las que estamos perdiendo asociadas, digamos, a ese conocimiento de la biodiversidad que tenemos. Eso nos da un mensaje importante porque nos indica que no solamente, digamos, entender la dinámica, sino continuar con esa investigación sobre qué es lo que tiene la biodiversidad en la Amazonía y qué vacíos tenemos en términos de la información, se vuelve, digamos, en un componente muy importante para entender qué es lo que pasa. Y esto no solamente está afectando, digamos, especies particulares, sino que lo que encontramos en otro ejercicio que hicimos más en el sur, en el Cerrado brasilero,
es que se pierden, digamos que pasa en muchas especies. Es decir, las aves responden en términos de umbrales, empiezan a perder rápidamente, pero también asociado a anfibios, ranas y sapos que están asociados, digamos, a estos ambientes, pero también libélulas que están asociadas a ambientes acuáticos, pero también, digamos, murciélagos y mamíferos y aves que ya conocíamos. Entonces, lo que encontramos es que, digamos, exceder estos umbrales no solamente afecta, digamos, la posibilidad de poder tener esa relevancia en términos de funcionamiento, de poder mantener un clima relativamente estable, que es una de esas maneras importantes de poder, digamos, mantener el clima, sino que afecta una gran cantidad de especies de unas maneras distintas, pero que encontramos ciertas consecuencias claras que empiezan a mostrar esos umbrales de transformación y se vuelven un aspecto muy importante. Estos umbrales no solamente los hemos encontrado en la Amazonía, sino que un colega también ha trabajado en la Orinoquía y ha mostrado que existen esos umbrales, sobre todo de pérdida de diversidad, después de que excedemos cierto cambio de uso del suelo. Ahora, ¿por qué es importante tener, digamos, este conocimiento, sobre todo en el marco de la COP16 que va a ser en Colombia? Pues primero porque nos ayuda a pensar en cómo se pueden tomar esas decisiones y yo creo que ese es un tema muy importante, es decir, mucho de lo que decía el profesor Carlos Nobre de cómo tenemos ese conocimiento basado en evidencia científica, asociado a ese conocimiento de las comunidades locales sobre el manejo del territorio, asociado a esas oportunidades y cómo a partir de ahí generamos cadenas de valor que puedan ser útiles para generar alternativas que sean sostenibles, no solamente para generar, digamos, esas opciones económicas, sino para mejorar esa sociobioeconomía que deberíamos desarrollar en la Amazonía como una alternativa que se pueda mantener. Porque si nos mantenemos, digamos, al vaivén de lo que se puede presentar en términos de conflicto, cambios en política pública, no vamos a obtener, digamos, resultados duraderos que se puedan mantener en el largo plazo y que nos permitan generar esos mecanismos para poder lograr esas metas de conservación que nos planteamos, tanto la conservación global de poder llegar a ese 30%, como la conservación en ecosistemas estratégicos, como ya lo decía Carlos, que debe ser mucho más grande. Eso lo que nos muestra es que aquí necesitamos es, digamos, un trabajo conjunto de cómo articulamos esas diferentes perspectivas para poder lograr, desde la perspectiva de las comunidades que habitan en esos territorios, que pueden ser comunidades locales con muchas décadas de permanencia, que pueden ser comunidades que están llegando a esos territorios, en muchos casos por desplazamiento, para poder empezar a generar, digamos, esas opciones y alternativas que a partir del componente de biodiversidad puedan generar opciones de calidad de vida en esos territorios. Finalmente necesitamos conservar a la Amazonía con la gente y probablemente la Amazonía que deseamos es Amazonía con la gente. Y mucho del trabajo que hemos hecho recientemente, sobre todo en el marco de los proyectos de transformación de núcleos, de deforestación en núcleos, de desarrollo forestal y de biodiversidad, que es una gran iniciativa que viene manejando el gobierno nacional. Hemos trabajado en varios de esos núcleos. Uno de ellos es el núcleo de Yaguara 2, que es una comunidad indígena muy cerca de Chiribiquete, donde logramos no solamente poder generar una estrategia de gobernanza, muchas de esas cosas que no se ven y que es difícil de medir en esos territorios, que nos permitía que ellos se apropiaran de ese territorio, más de 128.000 hectáreas que generan un área buffer al lado del Parque Nacional Chiribiquete, uno de los más grandes de Colombia, recientemente amenazado por la deforestación, para poder empezar a generar alternativas a partir de restauración productiva, como yo la decía Carlos, que permita, digamos, empezar a pensar en que la biodiversidad se convierte en una alternativa más allá de pensar en la ganadería como una cadena de valor establecida, soya o otro tipo de productos asociados incluso a la ilegalidad como la minería y la producción de coca y cómo generamos esas cadenas de valor que le permitan a las personas poder vivir, mantener su calidad de vida y a partir de ahí pensar en opciones interesantes que nos permitan mantener el bosque con la gente. Y ese es el gran desafío, y el gran desafío que nos representa la COP es poder discutir cómo vamos a llevar desde el sur global, que es una de las metas que tenemos, esta discusión sobre la estrategia de implementación de cómo podemos lograr esas alternativas que a partir de la biodiversidad generan opciones con calidad de vida dependiendo de las perspectivas de las comunidades y la visión de futuro que tengan para poder vivir de esa biodiversidad y poder avanzar, digamos, en este proceso de cómo mantenemos la biodiversidad desde lo local para que siga manteniendo su funcionalidad hacia lo global y el mantenimiento
climático razonable para poder disminuir, digamos, esos impactos asociados al cambio global que incluye incendios y degradación de los bosques amazónicos y la pérdida de especies y de alternativas para las comunidades. Ahí es donde está nuestro gran mensaje. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo implementarlo? Y creo que hay alternativas interesantes que empiezan a mostrar salidas sobre cómo lograr esta opción en el largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Excelente. Ahí nos lleva a este punto que hemos hablado las 3 veces. Hay esperanzas. Hay esperanzas, se está trabajando en varios frentes porque esta crisis la tenemos que parar, porque estamos llegando a un punto ya de límite total, como bien lo demostraba el profesor Nobre, como bien lo demostraba Dolores y como bien lo decías tú, con 220 hectáreas que se perdieron por la deforestación y todos esos motores de deforestación que no han cesado. Los motores de deforestación siguen, ¿no? Aunque ha disminuido digamos, la deforestación en países como Colombia, Brasil y Bolivia, no es suficiente todavía. Entonces, esas metas de conservación de las cuales hemos estado hablando, hay que mantenerlas. Y hay una cosa, un punto clave, y es cómo incorporar, porque se habla mucho de eso, pero cómo incorporar ese conocimiento tradicional de los indígenas y cómo trabajar desde lo local para tener alternativas reales. Esa es una discusión que se lleva dando hace muchos años y todavía no se ha logrado realmente involucrar o tener en cuenta el conocimiento tradicional en la toma de decisiones a nivel, digamos, de los gobiernos, a nivel de las distintas iniciativas que se están llevando a cabo para la protección de la Amazonía. Comenzamos ahora un foro o un conversatorio, más bien llamémoslo foro, es lo que hemos estado, un conversatorio con una de pronto pregunta clave o pregunta entre ustedes mismos, bienvenidos, la discusión. De las 3 presentaciones, quiero empezar con una pregunta para los 3. De las 3 presentaciones, excelentes presentaciones que hemos tenido hoy, vemos que hay grandes retos para la Amazonía. Que se dé la deforestación cero degradación, restauración de las áreas degradadas y una bioeconomía realmente en marcha. Pero mi pregunta es que tenemos acuerdos, tenemos comisiones, tenemos tratados, tenemos recursos, no los suficientes, pero tenemos recursos, tenemos conocimiento, hay científicos trabajando en esto, pero no logramos sobre todo llegar a ese compromiso eh, mundial donde la Amazonía es clave, que es no sobrepasar, quizás sobrepasamos el 1.5% de aumento de la temperatura en la Tierra. El gran compromiso de los países de cumplir el Acuerdo de París, que estamos lejos de cumplirlos. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo vuelvo a decir, si tenemos convenios, si tenemos tratados, si tenemos científicos, si tenemos toda una información importante, ¿por qué no hemos logrado parar la degradación de la Amazonía? Uno ve, profesor Nobre, que hay muchas iniciativas de bioeconomía, pero son a nivel muy pequeño, a nivel muy local, que no logra competir con la gran agroindustria y la gran ganadería del Amazonas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer realmente para parar esta crisis, pero pararla desde los gobiernos, desde las instituciones, desde la gente, desde la academia, desde todas partes y no cada uno jalando por su lado? El que quiera comenzar o la que quiera comenzar, bien pues tiene la palabra. Creo que el profesor Carlos primero y seguimos José Manuel y yo, si te parece, Elsa. Muy bien. Doctor Nobre, ¿quiere comenzar? Yeah,
It's okay. It's okay. Está Also, bien. of course, what you put is a big Obviamente lo que challenge mencionas es un because, desafío as you gigante, mentioned, I mean, porque most como of the mencionaste, la governments mayoría de los gobiernos amazónicos Belém, en Fernando, Belén, the summit, they en la signed reunión, to get zero firmaron deforestation. para tener Of course, deforestación it's not cero, only pero deforestation, no we es have únicamente la degradation, deforestación, también also, hablamos de but also degradación, with all y these como big droughts, mostraron we con have todas estas 2.5 million sequías, square tenemos kilometers 2.5 in millones de deforestation. kilómetros cuadrados en varios estadios de Also, degradación. as Dolores mentioned, I did not Y say como that, Dolores but mencionó, I'm yo no very dije concerned esto, with the pero me growth of preocupa organized bastante crime. el crecimiento Organized del crime crimen is organizado. increasing like El crazy. crimen organizado ha The drug incrementado de consumption forma is increasing all ridícula. over the world. Este incremento en el mundo ha aumentado, incluyendo la So it's a cocaína. big Entonces challenge ustedes ven to que hay un solve desafío everything. No, gigantesco. what we Y should yo do, creo que lo que you know, deberíamos hacer, unfortunately, most Amazonian aunque countries, afortunadamente la mayoría de they los have países amazónicos government commitments tienen to compromisos provide gubernamentales sustainable para solutions. But encontrar soluciones I would like sostenibles, me to say that this gustaría big challenge, decir que estos which is desafíos organized como crime, tal, is que son increasing. el crimen And organizado, I están mean, so incrementándose. one of the big questions Y I una de las posed preguntas principales que was, I presenté believe acá, even creo President que no soy la Petro única has already persona, el mentioned that. presidente Petro ya lo Should mencionó we como tal, legalize si cocaine? deberíamos legalizar And I la think, you cocaína, know, por ejemplo. if we Yo continue creo with the que si organized nosotros crime, because continuamos con el crimen organized organizado, crime is porque el crimen totally linked, organizado because está they completamente vinculado a esto, land grab, porque they do ellos land toman la grabbing, and then tierra, they hacen bring mercado de people tierras out and ilegales they y construct traen vacas, a cattle traen ranch, and then they sell that to ganaderos y cattle luego le rancher. venden este So I can terreno say a that no vendedores de illegal terreno. mining, Entonces terminal vemos que mining, toda la they're minería causing ilegal, cosas pollution, terribles que vienen de la irreversible polución acuática, de las amenazas que biodiversity, tenemos por la all the biodiversidad, threats to the todas people. las So amenazas I que han see, tenido las I would like personas just se ven to tell acá. you Entonces also, me gustaría and decirles what también is the que, ending? I ¿qué just hacer? want to say Yo that solo we cannot quería find decir ways que no to podemos control encontrar organized formas para crime. controlar el crimen I organizado. see a lot of challenges Yo veo for muchos the Amazon. On the desafíos other para el hand, Amazon, is para el that Amazonas. we, Por otro I lado, already mentioned, tenemos we esto que have ya culturally mencionamos. to learn a lot from Culturalmente the tenemos que indigenous aprender people. mucho de las poblaciones Why indígenas. the Europeans ¿Por came here qué los 500 years europeos llegaron ago aquí hace and they 500 brought años their y products? trajeron sus productos? Cattle, Trajeron su sugarcane, ganado, etc., caña de etc., azúcar, etcétera, etcétera. pear, etc. All these plants. And when we Todas estas see, plantas. Y we cuando use nosotros so vimos much esto, of our utilizamos biodiversity, tanto de the nuestra largest biodiversity biodiversidad, of the planet. la diversidad más So grande del now planeta. culturally we Entonces have yo to creo say que we en need to términos change culturales tenemos also que to bring pensar much en more cambiar value esto, en to our tener más product. valor para Again, nuestros productos, keeping pero de nuevo, the biodiversity, manteniendo keeping la the biodiversidad, ecosystem. manteniendo So el there is a ecosistema. big Entonces cultural creo que change hay un for cambio all cultural other significativo Latin America, para todas Central las America also has poblaciones de different Latinoamérica y problems. Centroamérica, que tienen una Latin diversidad American tremenda. América culture Latina, and positions, and la of cultura y course las we have to do posiciones that. que If we tenemos que do, hacer esto. then of course Si we nosotros hacemos are esto, finding nosotros economic podemos ways, encontrar formas sustainable económicas, formas economic ways, sostenibles improving para the life of mejorar millions and la millions of vida de people. millones y But millones de again, personas. I Pero see de that as a nuevo, big challenge veo que es because un desafío the gigante porque traditional sectors los sectores tradicionales livestock farming, they como are very ganadería powerful economically, at son least in my country. sectores económicos muy They are, poderosos, por lo menos en mi país lo as I son. said, Como 6% dije of antes, the GDP. 6% del And PIB. so what to do? And Entonces, ¿qué hacer? health science always tells Con we lo que nos dice exceed esto our siempre consumption es of que outputs, excedemos nuestro mostly consumo de beef. proteína So how to change animal, principalmente to ganado. eat healthier Y tenemos que buscar formas más sanas de elements comer, and anything. elementos I más see some sanos. Y de todas challenges, formas estamos but hablando de I algunos don't know. I desafíos que think presentamos, pero no eventually the sé, new yo creo que generation, I eventualmente see las my nuevas positive. generaciones, My vemos algo generation was the positivo, es que mi generation generación fue una of the third generación generation, que so I was probablemente la our generación de ustedes generation, which was también, the nuestra generation that generación fue emphasized la the generación risk of climate change, que but also mostró the el risks riesgo del cambio of climático destroying the Amazon. y el destruir el And we did not Amazonas. do anything. Destruction of the Amazon Y no continued. hicimos nada. La destrucción del Amazonas continuó. Greenhouse gas emissions La emisión de gases de efecto never invernadero stopped, continuaron, nunca always se increasing. detuvo, siempre se So incrementó. my optimism comes Entonces, mi because I optimismo see viene
porque veo que las nuevas generaciones no quieren continuar dentro de estos elementos. Ese sería mi optimismo y es importante que tengamos esta comunicación de todos los riesgos a las nuevas generaciones. Muchas gracias, profesor. Dolores quería seguir o José Manuel, de pronto Dolores, y yo le tengo una pregunta muy específica a José Manuel. Dolores, ¿quieres complementar? Claro que sí, Elsa, muchas gracias. Yo creo que efectivamente, como dice Carlos, esto es un tema bien complejo y estamos enfrentando muchos retos y el principal es que las economías escondidas manejan muchos recursos. No es solo legalización en el caso de la coca, también hay que tener la discusión sobre la demanda, el lado de la demanda y qué está pasando. Carlos también mencionó que hay cada vez más demanda en el mercado de unos productos y eso está evidentemente empujando la oferta y los países que tienen la oferta son los que tenemos los problemas en ese sentido. Entonces son discusiones muy difíciles que hay que seguir teniéndolas. Y creo que también lo que decía Carlos, el ponerle el valor real que tiene la Amazonía a todo el mundo, porque es que es de todo el mundo. Sudamérica, las Américas tienen el 50% de los árboles del mundo. Sudamérica el 40%, o Latinoamérica 40% de los árboles individuales, ya no te digo el bosque. Entonces, digamos que hay que ponerle valor a eso y hay que hacer esa lucha. Otra cosa que hay que hacer es aprender a coordinar actividades. Y así como los grupos criminales son los que mejores se coordinan, no importa nacionalidad, problemas, accesibilidad, comunicaciones, lo logran. Entonces, creo que eso hay que traducirlo en algo positivo en lo que es la cooperación transnacional, que le falta mucho, y la responsabilidad global, que también falta mucho. Obviamente, cuando uno está en un gradiente de desigualdad de poder, los poderosos no quieren ceder esos privilegios que tienen, pero algunos se han dado cuenta que quizás cediendo sí se logra un poco de mejoría. Entonces creo que hay que seguir en esa lucha. Y un tercer punto quizás que quiero traer es que nada es tan simple en el sentido de que miremos la coca y no miremos otras cosas, ¿no? En el caso de cultivos ilícitos y el oro, allá donde vayas hoy en día está uno relacionado con el otro. Van y van y van y vuelven y están interactuando, retroalimentándose de alguna forma. Entonces hay un problema muy grave. La trazabilidad del oro es más compleja que incluso la trazabilidad de la madera que no hemos logrado hacer bien. Entonces la trazabilidad del oro no es tan fácil hacerla, ¿cierto? Y la demanda tampoco está en los países que generan el oro. Entonces, de nuevo pasa un poco lo mismo que con la cocaína y con otras drogas ilícitas, que ahora nos estamos también especializando en producir drogas químicas en algunos sitios y el consumo también local está o doméstico está incrementándose. Entonces yo creo que hay que tener esos fortalecimientos de trazabilidad de mercados y trazabilidad de productos que eso viene un poco también ligado de la fortaleza de las instituciones, la gobernanza tan necesaria y la lucha contra la corrupción que no puede dejarse en un discurso, sino tiene que ser una implementación. Y finalmente, con el tema de la coca, yo sí quiero mencionar, yo como profesora en ecología del paisaje, en el pasado reporté un fenómeno muy interesante que fue la reducción, interesante desde el punto de vista de ecología del paisaje, no con todos los problemas asociados al cultivo de coca, pero que fue la reducción en la primera década de este siglo del tamaño de los cultivos. Eso es muy importante. El tamaño de los cultivos pasó de ser en promedios 10 hectáreas a muy pequeños por varias de las políticas que se implementaron en su momento y varios métodos. Eso logró un objetivo y un objetivo en su momento fue como que el impacto en el bosque fuera menor. Un cultivo pequeño es como una chagra. Entonces, en términos de degradación de bosque es mucho menor que cultivos grandes. Desafortunadamente, lo que estamos viendo hoy, en estos últimos años, post pandemia, es el fenómeno al revés. Hemos vuelto a pasar y hoy tenemos muchas más herramientas de monitoreo, ¿cierto? Y de detección de los lugares donde se realizan estos cultivos y otras actividades, también asociadas a la deforestación, como algunas actividades de minería y
el efecto sobre los ecosistemas acuáticos, pero estamos volviendo a pasar de que se están detectando cultivos de más de 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, por Dios. Es que esto lo ves hasta desde tu casa. Entonces, si está pasando eso, hay un fenómeno que hay que atajar en el territorio que tiene que ver pues, con todas esas dinámicas de mercado y el control territorial que desafortunadamente no podemos ignorar que tenemos un conflicto todavía que resolver en muchas de las regiones del país. Bueno, diciendo esto, quería decir que hay cosas por hacer, hay cosas por mejorar. Y el último punto, solamente el último, y te dejo, José Manuel, que es el tema de cooperación y la ciencia. Yo creo que en Colombia y en otros países nos falta madurez en la incorporación de ciencia, incluso o sea, distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia, y que otros tipos de conocimiento todos aportan en su medida, pero distinguir una cosa de la otra es muy importante. Yo veo políticos haciendo unos discursos en que claramente no están incorporando precisamente el conocimiento científico, sino diciendo que se hace, pero no se hace. Entonces es parte de un problema de ambas vías, tanto de los científicos hacia la política como de la política hacia la ciencia. Y un poco de institucionalidad. Creo que debemos aprender a colaborar mucho mejor para no se tarde tantos años a lograr incorporar los avances científicos y no gastar recursos que no tenemos en repetir lo repetido o a ver si hago algo un poquito más bonito y tardo 5 años en hacerlo y 5 años han pasado 1000 cosas. Entonces creo que esas son lecciones que no tenemos tiempo que perder y que hay que madurar en ese sentido. Entonces, Muchas con esto gracias, sí, Dolores. gracias Elsa por el espacio. Muchas gracias, José Manuel. Ahí hemos hablado, pero yo quiero concretar. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad amazónica, sobre la biodiversidad en general? Porque estamos viendo todos esos efectos del cambio climático. ¿Cómo afecta esto a la biodiversidad? Pues aquí hay varios temas y sería, digamos, una disertación muy larga para describir todos los efectos, pero hay varios aspectos muy importantes. Primero, digamos, hay cambios en términos de una especie tiene que adaptarse a unas condiciones climáticas distintas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque lo que se está viendo es el desplazamiento de muchas especies. De hecho, algunas cosas como los coquitos, los ibis que antes no veíamos en Bogotá o en Medellín son efectos del cambio climático que se hacen cada vez más evidentes con una gran cantidad de especies que empiezan a subir porque tienen, digamos, mejores condiciones en términos de climas cada vez más calientes, van a permitir que una mayor cantidad de especies se desplacen. Entonces eso tiene como consecuencia que empiezan a competir con las especies que originalmente habitaban esos tipos de ambientes. Y dependiendo de la capacidad de adaptación, y aquí volvemos con el tema de adaptación y resiliencia, pues que tanto las especies resisten o no, esa especie que estaba ahí originalmente va a lograr sobrevivir o no. Y eso trae como consecuencia que las comunidades que tenemos, es decir, las especies que conocíamos, las plantas, las palmas, los árboles, las aves, los insectos de un sitio, están cambiando de una manera muy rápida. Y eso en países como Colombia, incluso como Brasil, que son especies que se han mantenido en climas relativamente estables si lo comparamos con países en el norte donde la variación en términos de la temperatura es mucho más alta de los inviernos versus el verano. Hay unas consecuencias muy importantes porque lo que pasa es que esas especies no estaban tan adaptadas a esos cambios. Entonces lo que estamos viendo es una mayor afectación a la biodiversidad, sobre todo en sitios megadiversos que esa megadiversidad está asociada a esa estabilidad climática que no se logran adaptar. Y si no se logran adaptar o tienen la posibilidad de moverse, pero sabemos que hay, digamos, la deforestación, por ejemplo, en especies que son completamente dependientes a los bosques, no se logra si el área está deforestada, no se pueden mover. Y ahí es donde hemos empezado a pensar, digamos, en cómo serían esas alternativas que nos permitan que esa adaptación de las especies asociadas a cambios de temperatura se puede lograr. Entonces, ¿cómo logramos corredores, es decir, sitios donde las especies no se pueden mover, que sean climáticamente inteligentes? ¿Cómo logramos ciudades que resistan mucho mejor a estas olas de calor a través de la implementación de soluciones basadas en naturaleza también en ciudades que reducen, digamos, la temperatura en ciudades? ¿Cómo poder lograr que las áreas protegidas, las mismas áreas protegidas,
tengan la capacidad de tener, digamos, unos gradientes ambientales que permiten la permanencia de la mayoría de las especies. Y esas son, digamos, no solo las consecuencias desde lo que está pasando, de los impactos que tiene el cambio climático o lo que hemos denominado cambio global, porque son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, muchas veces interconectadas y no conocemos como su impacto, pero también esas alternativas para pensar no solamente en las consecuencias que estamos viendo sobre biodiversidad, sino en esas salidas potenciales que como gobiernos, como instituciones, como organizaciones, como universidades, como comunidades locales, necesitamos lograr para poder adaptarnos a estas tremendas olas de calor, tremendas inundaciones que como consecuencia de este cambio global nos permite pensar en que necesitamos reconectarnos con esa biodiversidad para poder tener la capacidad de sobrevivir. Es que lo que se ve aquí amenazado es la existencia de la especie humana misma en muchos territorios y en muchas zonas del mundo. Y esto finalmente lo que nos termina afectando no es solamente esa biodiversidad con la que convivimos y deberíamos tener en cuenta, sino a la especie humana como tal. Muchas gracias, perfecto, terminamos exactamente en el tiempo antes de que se cierre la sesión para agradecerles muchísimo su participación, fue un foro excelente, muchas gracias, los invitamos, muchas gracias a todos los que están conectados, los invitamos también a los que no pudieron estar, a partir de esta tarde lo pueden encontrar en el canal del Foro Nacional Ambiental, el video que recoge este foro, y los invito a que no vayan a faltar a los próximos foros para que puedan tener la certificación de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias.